Bienvenidos, este es el quinto mensaje de la serie Sal, Ser y Hacer Iglesia. Hemos estado explorando a la iglesia primitiva, encontrando en esta iglesia algunos principios que podamos aplicar a nuestra realidad en el mundo actual, que nos permitan a nosotros también ser la iglesia y hacer iglesia como Dios la diseñó. No significa con esto que nos estamos volviendo atrás. No, nos estamos quedando donde estamos, mirando hacia el frente, pero utilizando los principios que desde el mismo momento en que Dios pensó la iglesia, pudieron aplicarse. Hemos estado explorando el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 42 en esencia, que dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hemos hablado de los diferentes aspectos hasta este momento. Hablamos de la enseñanza, de un aspecto que tiene que ver con la formación que la iglesia nos da. Hablamos de la comunión con este sentido de unidad y de pertenencia que Dios desea para nosotros. Hablamos de la generosidad, como compartir todas las cosas. Y hoy hablaremos del tema de la oración. Yo creo que indistintamente de quién sea usted y cuántos años tenga de estar en el Señor, e incluso de la denominación que sea, si es que alguien nos mira de otra denominación, todos coincidimos en lo mismo, y es que una iglesia efectiva, una iglesia conforme al corazón de Dios, o una iglesia que sea la iglesia que Dios diseñó, debe ser una iglesia de oración. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto? Cuando pensamos en algo tan obvio como esto y nos lo cuestionamos, llegamos a una encrucijada porque decimos: ¿qué es realmente ser la iglesia? ¿Qué es realmente ser una iglesia que ora? ¿Cómo nos podemos denominar nosotros mismos como una iglesia de oración? ¿Qué características hacen de una iglesia de oración? ¿Cómo sabes tú que una iglesia que estás visitando sea una iglesia de oración? Cuando estos teleevangelistas y predicadores de campañas han evangelizado a las personas, les dicen entre sus próximos pasos como hijos de Dios: visita una iglesia donde se predique la palabra y se ore. Porque la oración, indistintamente de quienes seamos, forma parte esencial de la iglesia. Pero ¿cómo sabemos que una iglesia ora? ¿Será que acaso el tener programas de oración en la iglesia es lo que caracteriza a una iglesia que ora? ¿Es lo que define a una iglesia que ora? Porque algo pasa con los programas que tenemos, y es que normalmente, en la mayoría de los casos que yo por lo menos he escuchado, en las iglesias que tienen programas de oración, es un porcentaje pequeño de la iglesia el que asiste a esas actividades de oración. Entonces, si los programas de oración como tales fueran la medida de una iglesia de oración, diríamos que el programa nos indica que hay una intención de la iglesia para orar, mas no significa que hay una iglesia orando, porque los que están orando de esa iglesia son un grupo pequeño. Casi siempre los mismos de todo el tiempo son los que están orando. Si decimos que una iglesia de oración se trata de que tengamos horas y horas orando, entonces tenemos un problema, y es que en el mundo en el que vivimos pocas personas tienen tanto tiempo para orar horas y horas al día. A lo mejor sumamos horas cuando sumamos la semana, pero pocas personas, pocos cristianos podrían decir que llevan más de 1 o 2 horas de oración diaria, porque el tiempo que tenemos para trabajo, familia y demás actividades en un mundo tan consumista de tiempo es pequeño. Ahora, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, no estoy cuestionándolo, solo estoy diciendo que tenemos que plantearnos bien la pregunta de qué significa ser una iglesia que ora o ser una iglesia de oración, porque si las medidas son esas que ya hemos mencionado, pues creo que no miden realmente lo que es ser una iglesia de oración.
Creo que hay algo más, un pequeño termómetro que nos puede dar una guía o una luz acerca de lo que puede ser una iglesia que ora. Y esto tal vez no les suene muy común en el tema de la oración, pero cuando una iglesia ora, esta iglesia normalmente es movida a misericordia. Dicho de otra manera, una iglesia que ora no está reflejada o no tiene su evidencia en la cantidad de programas o en la cantidad de horas que ora, si tiene ayunos, vigilias y cosas semejantes, si no está dado porque esta iglesia es movida a la misericordia, porque la oración nos mueve a la misericordia, nos mueve a la compasión. Dicho esto, tenemos que ir entendiendo la oración entonces, porque ¿cuál es la razón para que la oración esté evidenciada por la misericordia? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Vamos por partes, vamos a entender la oración primero como una constructora de intimidad. La oración genera intimidad. Ese es un punto relevante en este mensaje. Cuando nosotros oramos, no hablamos solos, no tranquilizamos la conciencia, no nos desahogamos solamente. Cuando nosotros oramos, no le hablamos al espejo, no le hablamos a algo que nosotros hemos creado. Cuando nosotros oramos, estamos delante del mismísimo Dios creador del universo. Pero sabe que hay algo muy particular en esto, y es que cuando nosotros hacemos un análisis, un repaso de la historia de la humanidad y cómo se percibían los dioses para el ser humano en diferentes culturas, la oración tenía que ver con plegarias, o sea, aquello que las personas le pedían a su Dios que les diera como favor, como cosechas, por ejemplo, pero también la oración era una forma de apaciguar la ira de los dioses, y entonces en las culturas se le hacían sacrificios a los dioses buscando su favor o buscando que el Dios no los castigara. Siempre eran dioses que estaban como de mal humor. Pero pasa algo muy particular con nuestro Dios y con la oración que Él mismo nos enseña. Y es que cuando nosotros oramos, no intentamos obtener algo de ese Dios todo el tiempo, no intentamos calmar a ese Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos intimidad con ese Dios. Eso hace una gran diferencia, porque cuando estás orando, no estás intentando obtener algo de ese Dios. Hay que cambiar un poquito nuestro paradigma y tenemos que entender que nuestra oración es intimidad, es cercanía, es conexión, es algo que otras religiones no tienen, es algo que otras culturas no han tenido, es algo que nosotros tenemos, es el privilegio y el entendimiento de que con nuestro Dios nosotros podemos tener intimidad, podemos conocerle a Él, podemos descubrir su corazón. Él está dispuesto a escucharnos, porque esta oración se da en el contexto del amor. No podrías tener una relación con Dios si el contexto del amor no existiera, y el contexto del amor es Dios mismo, es Él entregando su vida por nosotros para que podamos tener relación con Él. Entendamos esto, Dios nos diseñó para tener intimidad y relación con Él. Desde el huerto del Edén, eso queda claro, pero un día el hombre rompe con Dios esa relación, esa comunión, y aún así, a pesar de que el ser humano rompe esa relación con Dios, Dios insiste en relacionarse con el ser humano y diseña un plan perfecto para que el hombre restaure esa comunión con Él. La oración nos comunica en intimidad con Dios. Si nosotros no cambiamos nuestro paradigma y pensamos que la oración solo se trata de pedir algo,
no vamos a tener relación o intimidad con Dios. Ahora, no es que no podamos pedir, porque Dios mismo nos invita a nosotros a traer nuestras peticiones, nuestras inquietudes delante de Él, pero no lo hacemos pensando en solo obtener algo, sino en acercarnos a Él, en conocer cuál es su voluntad. La oración es una constructora de intimidad. Ese punto es importantísimo. El segundo elemento importante es que la oración es constructora de libertad. La oración nos libera. La oración no nos secuestra. La oración nos libera. La oración no nos encierra en cuatro paredes. La oración nos saca de las cuatro paredes. No podemos pensar en la oración como aquello que nos mantiene encerrados en un lugar, y esto es lo que normalmente pensamos y decimos vamos a hacer una iglesia de oración y decimos tenemos que meternos todos en cuatro paredes todo el tiempo a orar y clamar día y noche hasta que Dios responda. Creo que aunque eso suena muy bonito, no responde de manera correcta a la esencia de la oración, porque la oración es cuando tú te metes a orar, Dios te saca a realizar. La oración nos libera de muchas cosas cuando nosotros buscamos a Dios en oración. Sí, nos libera de nuestras propias cargas, nos libera de nuestros propios pesares, nos libera de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes, de nuestros temores. Puedes utilizar la oración como un recurso de libertad, pero recuerda, esta oración te va a sacar de esas cuatro paredes. Te va a llevar mucho más allá, no te va a encerrar, no te va a alejar del mundo, te va a liberar en el mundo, porque hay un poder tan grande en la oración que no lo puedes liberar estando encerrado, lo tienes que liberar saliendo, permitiendo que ese poder, que esa gloria, que esa fuerza de Dios que está en ti, que esa luz de Dios que está en ti, que la sal que está en ti pueda salar al mundo, tal como se llama esta serie. Es sal, tenemos que salir, y es lo que hace la oración en nosotros. El efecto sobrenatural de la oración en gran parte es que nos libera, no nos encierra, no nos limita. No trates de cuadrar la oración en tus pensamientos, porque recuerda, cuando oras, hablas con Dios, te conectas con el ser sobrenatural. Y cuando te conectas con un ser sobrenatural, pasan cosas sobrenaturales. Por lo tanto, si tú intentas secuestrar la oración a tu manera de pensamiento, a tu raciocinio, seguramente vas a limitar el poder que tiene la oración en tu vida y en la vida de los demás. Recuerda que cuando oras estás liberando un poder del que no tienes control. Solamente te conviertes en un vaso a través del cual ese poder, esa fuerza de Dios fluye, se mueve y toca a otros a tu alrededor. La oración te libera a ti de tus cargas, te libera a ti de tus pesares, pero te lleva a liberar a otros de sus pesares y de sus cargas también. La oración es una constructora de libertad. El tercer aspecto indiscutible de la oración es que la oración es constructora de comunidad. ¿Cómo así de comunidad? Y aquí creo que enlazamos los elementos anteriores. Cuando tú oras, ejerces lo que llamamos una disciplina espiritual. Es un ejercicio espiritual que nos conecta con Dios. No nos aleja de la comunidad o de la relación de las personas. Nos acerca a la intimidad con Dios. Y ojo con esto, que es muy importante. Cuando nosotros oramos, nos conectamos con Dios. Cuando nos conectamos con Dios, empezamos a conocerle, empezamos a descubrir quién es Él, empezamos a conocer su corazón, empezamos a vaciarnos de nosotros y a llenarnos de Él. Y a medida que conocemos a Dios, nos damos cuenta en la magnitud en la que Dios nos ama. Y nos ama a todos los seres humanos. En la medida en que Dios ama a la humanidad, por eso dio a su Hijo por este mundo. Y ese amor es tan grande que al estar depositado en ti te conviertes
en un vaso, en un medio para que Dios ejerza su propósito y su voluntad en esta tierra. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vas a Dios y te conectas con Él, Dios va contigo y te conecta con la gente, porque Dios lo que quiere es conectarse con el mundo. No eres tú exclusivo para Dios, ni Dios exclusivo para ti. Tú eres un vaso que al conectarse con Dios, al llenarse de Dios, Dios te mueve a buscar la necesidad de la gente. La oración crea comunidad, porque cuando tú oras por alguien que está en necesidad, tú vas a querer ir a esa persona y hacer algo más que orar. ¿Por qué? Porque lo que empiezas a sentir, lo que empiezas a percibir es amor. Es el amor que no te deja estar quedito, es el amor que no te deja estar de brazos cruzados viendo cómo todo se cae. Es el amor que va y se mete y hace algo al respecto. Podemos usar como ejemplo a Dios. Él ve a la humanidad en su necesidad y su amor es tan grande por nosotros que Él no se puede quedar de brazos cruzados viendo a la humanidad yéndose al infierno. ¿Qué hace Él? Es movido a misericordia y entrega lo que tiene por amor a este mundo. Cuando tú te conectas con Dios y empiezas a conocer su corazón y empiezas a conocer su amor por el mundo, tú dices, no puedo quedarme donde estoy, tengo que moverme a la misericordia, tengo que mirar la necesidad de mis hermanos y tengo que hacer algo por ellos. Cuando tú oras, eres movido a misericordia. Cuando tú oras, no solamente ejerces una disciplina individual, porque eso que haces en lo privado tiene una repercusión en lo público, tiene una respuesta. Recuerdo mucho una forma de orar que mi papá mencionaba tantas veces que lo escuché en la iglesia. Mi papá decía, úsanos en respuesta a nuestra oración. Porque así pasa, cuando vas ante Dios con una carga real, con una inquietud real, traes delante de Él aquella situación y Dios te habla en ese momento, Dios te responde, Dios escucha tu oración y dice, ¿sabes que yo te di algo especial a ti para que puedas ayudar en ese caso? ¿Sabes que yo te di algo para responder en esta necesidad? Si no fuera así, no estuvieras aquí pidiéndome ayuda para esa persona. Tú tienes las herramientas, tú tienes los recursos para orar. A veces pensamos que la oración son palabrerías y nosotros hemos acusado a otras religiones de que usan rezos o rituales de oración comunes que repiten palabras y decimos, esas son vanas palabrerías. Pero, ¿sabes? A veces nuestras oraciones, aunque son tan naturales y tan bonitas, no tienen más que simples palabras. Son vanas palabrerías porque no nos mueven a una acción. Yo casi puedo escuchar a Dios diciendo, pero te estoy dando la respuesta, está en tus manos. Ve y hazlo. Lo sobrenatural es que vas y lo haces porque te estoy dando a ti el poder para que lo hagas. Nosotros esperamos que Dios vaya Él solo y haga las cosas y Dios dice, pero si te tengo a ti, ¿por qué tú no vas y lo haces? La oración es una constructora de comunidad. Tú vas a Dios y Dios te devuelve a la gente. Nunca Dios te hará aislarte de las personas para tener intimidad contigo y quedarse contigo a solas donde nadie más esté. Porque esa no es una oración verdadera. Porque en la oración verdadera, con el Dios que yo conozco, con el Dios de la Biblia, es una oración que te va a mover a donde está la necesidad, a donde está la gente, a donde están aquellos que por quienes estás pidiendo seguramente y para quienes tú tienes una respuesta. Yo quiero cerrar este mensaje con una aplicación muy interesante que se la voy a dejar para que ustedes la reflexionen. Hechos 2:46 y 47 dice así, dice que los cristianos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad,
alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. A mí me llama mucho la atención cómo se forma la Biblia, cómo está estructurada y cómo las palabras juegan siempre un papel preponderante en lo que un mensaje representa. Y aquí se está ligando de una manera tan cercana el alabar a Dios y la estimación general del pueblo. O sea que las personas estimaban a los cristianos, les parecían buenas personas, se les quería. Podemos pensar que en cierto modo era porque compartían con los necesitados. Es una gran respuesta y se nos hace lógica. Pero me llama la atención que esté tan cercano alabando a Dios más que a cualquier otra característica de la iglesia. La característica es que la iglesia alababa a Dios y disfrutaba de la bondad o la estimación general del pueblo. Y entonces aquí es donde viene mi inquietud de cierre. ¿Será que la estimación del pueblo se daba por la alabanza? ¿Será que había una relación en la forma en la que la iglesia vivía la adoración y la alabanza que al pueblo le agradaba? Y lo pienso porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alabanza, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, siempre pensamos en música, y efectivamente la música es un vehículo grandioso para alabar a Dios. Nos encanta utilizar los cánticos y la música para cantar, para alabar, engrandecer el nombre de Dios, dar gracias por quien Él es. Y entonces yo digo, ¿cuánto habla de Dios la forma en que adoramos a Dios? Vamos a pensar en que, ¿qué tal si la forma en que esta iglesia alababa a Dios era tan auténtica, tan sentida, tan experiencial, tan real, que era contagiosa? Y esto hacía que el cristianismo fuera contagioso. ¿Qué tal si el pueblo en general, al mirar y al disfrutar cómo la iglesia alababa a Dios, se sentían felices también? Uno se siente contento con la música, uno ve a personas disfrutando de un momento musical y uno disfruta también el momento, por eso nos encanta la música. Y pienso, ¿qué tal si nuestra adoración, nuestra devoción a Dios se convirtiera en nuestro más eficiente tratado evangelístico? Es que pensamos en la letra y pensamos en el papel como un tratado, pero ¿qué tal si nuestra forma de adorar a Dios hablara tanto de Dios y de la comunión y de la relación que tenemos con Él, que la gente conociera a Dios? Entonces te hago la pregunta, ¿de qué manera, cuánto tu forma de alabar a Dios habla de tu Dios? Porque sabe, nuestro Dios no es aburrido ni amargado. De hecho, nuestro Dios es un Dios de fiestas, es un Dios de alegría, es un Dios de celebración, es un Dios que celebra todo lo bueno, que llega al punto en que Él crea el mundo y se detiene a disfrutar lo que ha creado, a ese nivel. Entonces, si nuestro Dios es así, ¿cómo debiéramos disfrutar a nuestro Dios? Porque tenemos claro que no nos adoramos a nosotros cuando adoramos a Dios. Adoramos a Dios y por lo tanto, si lo adoramos a Él, lo hacemos de tal manera que honre su nombre, que lo exalte a Él, que lo glorifique a Él, que lo haga sentir a Él en ambiente, digamos. Y si eso es así, entonces, ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Sabe? Yo creo que si nuestra adoración a Dios reflejara quién es nuestro Dios,
el mundo nos vería adorar y se contagiaría y desearía saber más de ese Dios. Pero nuestra forma de adorar a Dios a veces es tan compleja, tan elaborada, tan cristiana. Y lo digo refiriéndome a que mantenemos moldes tradicionales, cristianizados, que no expresamos quién verdaderamente es Dios, porque lo hacemos a nuestra manera. Tal vez si el mundo nos viera adorar con devoción sincera, con transparencia, con pasión, tal vez el mundo conocería a nuestro Dios. Creo que el mundo ha conocido a un Dios que no es nuestro Dios, le hemos demostrado un Dios que no es nuestro Dios, porque cuando adoramos frente al mundo, el mundo se asusta. En vez de sentirse atraído, se siente rechazado, se siente fuera de tono en su mayoría, y no puedo decir que nos involucra a todos, pero a veces nosotros como iglesia, en nuestra adoración, en vez de evidenciar y demostrar quién es nuestro Dios, estamos mostrando quiénes somos nosotros. Y debiéramos mostrar quién es nuestro Dios a través de la adoración. Debiéramos mostrar en esa intimidad que tenemos con nuestro Dios de gloria la grandeza y la gratitud que tenemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y el mundo a nuestro alrededor, al mirarnos adorar a Dios con tal pasión, con tal plenitud, quisiera tener lo que tenemos, disfrutar lo que disfrutamos, vivir lo que vivimos. ¿Cuánta gente he escuchado en algunas ocasiones decir que se siente contagiado con un baile porque dice, siento que me quiero meter a gozar y a disfrutar? Pero es que nosotros, como hijos de Dios, a veces no disfrutamos a nuestro Dios, y el mundo, en vez de sentirse atraído, se siente rechazado por nuestro Dios cuando le adoramos. Que Dios nos cambie y nos ayude a adorarlo con tal pasión y con tal plenitud, con tal sinceridad, que el mundo, al mirarnos adorar, conozca quién es nuestro Dios. Seamos una iglesia contagiosa.